En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Atlantic Pathology. Y estamos aquí en Vivir con Salud. Vamos a estar hablando de la importancia muchas veces de hacernos una biopsia, pero vamos a hablar sobre el sistema de aspiración con aguja fina. ¿De qué se trata? Bueno, para eso tenemos al doctor Javier Rodríguez Becerra, patólogo de Atlantic Pathology. Buenos días. Buenos días, Nereida. Gracias por tenerme a mí y gracias a tu radioaudiencia por invitarme. Gracias por estar con nosotros. ¿Para qué utilizamos este tipo de biopsia de aspiración de aguja fina? Mira, la biopsia de aspiración por aguja fina, también como se conoce en inglés por FNA, es una técnica que ya lleva bastante tiempo con nosotros. Se utiliza mayormente para hacer diagnósticos de lesiones que son relativamente accesibles a una aguja bien fina, superficial, como son lesiones en el cuello, la mama, etc. También se usa para lesiones ya más profundas, pero casi siempre va guiada, ¿verdad?, por algo más complejo, como es un CT, MRI, etc. Tiene la ventaja de que al ser una biopsia por aguja fina, se puede evaluar inmediatamente si hay o no hay tejido viable como para hacer un buen diagnóstico. También tienden a ser los diagnósticos más rápidos porque el procedimiento tiende a ser mucho más rápido, no requiere tanto, ¿verdad?, procesamiento como una biopsia tradicional. Tiene sus limitaciones también, ¿verdad?, como todo, pero cada día vamos viendo más cómo se va, ¿verdad?, adoptando más y utilizando más por el hecho de que es mucho menos invasiva que una biopsia tradicional. Y no es algo que tengamos que abrir ni nada, ¿verdad? O sea, que la persona no va a quedar con una cicatriz ni va a quedar con nada abierto ahí. Eso es correcto, y por eso es, ¿verdad?, una de las ventajas que, a diferencia de la biopsia tradicional, pues la biopsia por aguja fina, estamos hablando de una aguja 25, que, ¿verdad?, es sumamente pequeña en calibre, quiero decir, ¿no? Y entonces, claro, se evalúa no necesariamente el tejido como tal, como se evaluaría en su organización en una biopsia tradicional, pero mayormente la célula como tal, ¿no?, el detalle celular, a través también de otros estudios, otras tinciones, y eso pues ayuda a que la biopsia pues cada día se adopte más. Y pues de nuevo, mucho menos invasiva, menos complicaciones, mucho menos riesgo de sangrado, ese tipo de cosas. Y que el paciente no necesita una preparación así que digamos de que hay que anestesiarlo, de que tenemos que pues, trabajarlo a él y entonces después, o sea que es un proceso que es mínimamente invasivo y no necesitamos anestesia. Yo siempre le digo a todos los pacientes míos que el procedimiento es prácticamente igual a cuando se toma sangre del brazo, ¿no? Estamos hablando obviamente de aquellas aspiraciones de aguja fina que son superficiales, ¿no? Son ambulatorias. Hay procedimientos mucho más invasivos, claro, con agujas también igual de finas, pero estamos hablando de las más comunes, que son, ¿verdad?, aquellas de cuello, cabeza, mama, piel, etc. Sumamente fácil de hacer en el sentido de que no causa, ¿verdad?, mayores daños. Los riesgos, ¿verdad?, de infección, hematomas, complicaciones son prácticamente ninguno. En ese sentido es mucho más viable que ¿verdad?, una biopsia abierta, como le llamamos. Y de ahí lo que hacemos es que extraemos un poco del tejido, ¿verdad? Y entonces para ser evaluado. ¿Esto qué va a determinar una vez extraemos ese tejido, doctor? Sí, el tejido, como tú bien dices, se extrae por el movimiento, ¿verdad?, que hace la aguja en contra del tejido que estamos evaluando, mayormente siempre guiado por sonografía. Extraemos ese tejido, lo extendemos en una laminilla, ¿no? Lo vemos en el microscopio con sus tinciones particulares y demás. Y en la gran mayoría de las veces pues estamos buscando, ¿verdad?, si el paciente tiene cáncer, si no tiene cáncer, si es un nódulo benigno, si no es un nódulo benigno, si hay que hacer estudios adicionales, si es necesario hacer, por ejemplo, una cirugía. Entonces, ¿qué tipo de cirugía sería? Dependiendo, ¿verdad?, de lo que se vea en ese procedimiento. ¿En cuánto tiempo? Yo sé que prácticamente en lo que insertan la aguja y la sacan, mire, pasa nada, porque ya yo he estado allí y he visto cómo se hace el procedimiento. Pero ¿en cuánto tiempo ese paciente, ¿verdad?, una vez se somete a esta biopsia, tiene un resultado? Sí, el paciente, ¿verdad?, idealmente una vez que se hace la biopsia, estamos hablando de 24 a 48 horas, ya el paciente debe tener un resultado, ya su médico, ¿verdad?, que refiere debe tener el resultado. Nosotros siempre le decimos al paciente una semana y media, porque no es tanto por el hecho de la lectura ni del procesamiento, sino por toda la burocracia que hay para después entregar el resultado, ¿no?
Pero la realidad es que en 24 o 48 horas ya el resultado está. ¿Y ese resultado lo recibe el paciente y el médico o primero el médico y después el paciente? Nosotros tratamos, ¿verdad?, de que siempre el médico reciba el resultado antes que el paciente, pero la realidad es que el paciente tiene todo el derecho y eso pues no lo podemos, ¿verdad?, evitar, pero siempre tratamos de orientar al paciente. El paciente tiene acceso a su resultado a través de el internet. Y también pues puede ir a la facilidad, pero tratamos ahora con esta cuestión del COVID y demás, ¿verdad? Que el paciente ¿Que lo puede recibir a través de un email? no lo recibe a través de un email, pero sí recibe el email cuando el resultado ya está, ¿verdad? Listo, y entonces él se entra a la página como tal y baja el resultado como tal. O sea que de esa manera le estamos haciendo, ¿verdad?, más accesible Correcto. a través de la tecnología y mucho más fácil a los pacientes. Yo me imagino que, ¿cuántas biopsias de estas con aspiración de aguja fina? Vamos a poner, por ejemplo, para tiroides hacemos. Pues mira, nosotros somos, ¿verdad?, un grupo pequeño dentro de todo el universo de Puerto Rico. Sí, pero tienen un volumen alto de pacientes, doctor. Sí, ciertamente. Nosotros estaremos haciendo cerca de 3.000 aspiraciones al año. Pero yo te diría que en Puerto Rico yo creo que se están haciendo más de 25.000 aspiraciones al año, ¿verdad? Más o menos viendo los diferentes grupos de patología que están ¿verdad?, en el país y demás. Eso sí es una práctica que se está usando mucho. Y me imagino que los pacientes, usualmente cuando el médico le dice, tengo que hacerte una biopsia, me imagino que lo primero que piensan, ya tengo cáncer. Me imagino que van allí ya con la idea de que van porque ya tienen cáncer. De hecho, ese es el problema de la palabra biopsia y la palabra cáncer, ¿no? Que casi siempre van muchas veces desgraciadamente ligadas. Pero la realidad es que el 95% de las biopsias que hacemos no son biopsias malignas, es decir, no tienen cáncer. Y el hecho de que tengan cáncer no necesariamente tiene que ser que va a ser una sentencia de muerte, como mucha gente piensa. Al contrario, la gran mayoría de las veces estas personas ¿verdad?, se van a curar porque se está identificando a tiempo, ¿verdad?, no se ha perdido tiempo, y entonces pues eso ayuda a que la sobrevida sea mucho mejor. O sea que muchas veces, ¿verdad?, estamos empezando a detectar ese tejido canceroso que a lo mejor no se ha movido todavía a ningún área, no ha corrido hacia más nada, o sea, entonces se puede atajar, ya sea, ¿verdad?, en la mama, como ya sea también en el tiroides. O sea, eso es correcto. A diferencia, por ejemplo, eso pasa mucho, ¿verdad?, en lo que es la tiroides y la mama. La única excepción a eso yo te diría que serían los ganglios linfáticos que tienen ya metástasis, mayormente en aquellos pacientes que tienen cáncer de orofaringe, ese que está asociado al HPV, que si al caso algún día podríamos hablar de eso, que casualmente y curiosamente se viene a identificar la mayoría de esos cánceres en una metástasis en un ganglio linfático de cuello a través de la biopsia de aguja fina. No necesariamente quiere decir que eso es malo, al contrario. El cáncer asociado a HPV pues tiene una mejor prognosis que el cáncer que no es asociado al HPV, pero sí lo venimos a identificar, a diferencia de tiroides y mama, pues que se identifican mucho más temprano. Vemos ese cáncer asociado a ese virus del papiloma humano bastante seguido. Yo te puedo decir que por lo menos por lo menos su experiencia. Exacto, en mi experiencia de esos nódulos con metástasis de primarios no identificados, que es como le llamamos, fácilmente el 70% de ellos son de este tipo de metástasis, mayormente en varones jóvenes, cuando digo jóvenes no más de 60 años, sin historial de haber fumado, sin historial de alcoholismo, etcétera, que son ya, ¿verdad?, los que más a riesgo pudieran estar al tradicional como tal, que no es HPV. Sí, que esa mezcla del cigarrillo con el alcohol es una de las mezclas que más promueve ese cáncer de orofaringe. Sí, tradicionalmente siempre se ha identificado, ¿verdad?, esos dos elementos como cancerígenos, ¿no? O sea, tienen la capacidad de promover mutaciones, etcétera, que, ¿verdad?, llevan al cáncer como tal. De todas maneras, allí en Atlantic Pathology la gente es por cita, ¿verdad? Todo se programa, y de esa manera pues el paciente puede estar mucho más tranquilo y más cómodo, ¿no? Eso es así. Siempre hemos hecho citas, ¿verdad?, por hora. No nos gusta mantener ese orden porque el paciente sabe que va a salir entre una hora y tal hora, ¿no? O sea, no tiene que estar ahí esperando todo el día que el médico llegue, etcétera. Y ahora en la era del COVID, pues entonces lo que hacemos entonces controlamos más, porque entonces no es necesario que estén en el parking esperando tantos carros, sino que
pueden ir llegando poco a poco y entonces pues su turno se les llama, entran y así pues entonces evitamos también el contagio del COVID. ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer esa biopsia con aspiración de aguja fina? Una vez ya tenemos ese paciente allí. Dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de nódulos, dependiendo de la complejidad del nódulo, si el nódulo tiene mucha vascularidad, etcétera. Pero la realidad es que el procedimiento como tal, como tú has dicho, es extremadamente rápido porque la aguja, lo que está dentro del cuerpo, estamos hablando de unos segundos, ¿verdad? No estamos hablando de una aguja que va a estar ahí 1 minuto, 2 minutos. Más allá de eso, lo más que coge tiempo es ese historial, ¿verdad? Tener ese tiempo con el paciente, poder explicarle, saber, ¿verdad?, cuál ha sido su historial médico anterior y obviamente pues la guía por el sonograma, identificar bien qué nódulos, cuáles son las características y toda la documentación que eso requiere. Y que el paciente entienda, ¿verdad?, claramente el procedimiento a seguir. O sea, que más esperamos por entrar Así es. que por hacernos la biopsia. Doctor Javier Rodríguez Becerra, mil gracias. Siempre es un placer y es un gusto poder dialogar con usted. Gracias a ti, gracias a tu radio escucha. Y recuerden que Atlantic Pathology, el teléfono es el 787-854-7270, 854-7270. Por si usted necesita hacerse esa biopsia, mi recomendación es que vaya allí. Lo van a atender, mire, a más. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.